Hola. Hoy una noticia triste de anunciar. Básicamente un juego no anunciado de Riot Games. Estaba inspirado en Smash Ultimate, ese tipo de juego de plataformas. Fue cancelado abruptamente en mayo. Y hoy salió la noticia, por eso la vamos a comentar. Vamos a leer el post de un cierto redactor del Washington Post. Básicamente lo subió. Y algunos jugadores o miembros de Smash salieron, ¿no?, a decir que pues había unos ciertos rumores, ¿no? Gente muy conocida, ¿no? Rollos Angry Box y tal. La verdad que yo no estaba al tanto de este juego. Tiene todo el sentido del mundo, la verdad, que salga un juego de peleas estilo Smash, inspirado en personajes de League of Legends, cuando tienen más de 100 héroes casi. O tiene más de 100 héroes de personajes. Y tal, es readaptarlos y ya tienen esa base de fans que fue uniéndose por League of Legends, ¿no? Así que nada, vamos a leer el post y a ver qué nos comentan esta gente. Es una pena, pero bueno, eso vamos a comentar más tarde. Nada, ese es el post. Riot Games cancela el Pool Party, un juego de luchas de Smash. No anunciado, si dicen yo ni conocía ese juego, no estaba anunciado, se estaba cocinando ahí tras bambalinas. Y hay algo muy triste que tiene que ver con multiverso, que quiero creer que es por multiverso, lo cual sería catastrófico. Pero bueno, ya saben qué opino de la decisión de Multiverso de cambiar todo su contenido al de ahora, que fue un grave error. Pero bueno, un equipo de 70-80 empleados se encargó del proyecto, un juego de lucha de plataformas, ya leímos. Riot Games canceló el trabajo de un juego prototipo, un juego de luchas de plataformas. A ver, según empleados actuales y anteriores de Riot Games familiarizados con la decisión, aproximadamente entre 70 y 80 empleados trabajaban en el juego cuando se cerró. Fuentes familiarizadas con el proyecto describieron la idea original Pool Party como un juego de lucha de plataformas en línea, Super Smash Bros, Melee, ambientado en el universo de League of Legends. Riot Games vio una oportunidad de construir y apoyar la escena de deportes electrónicos del juego. A diferencia de Nintendo, que es notoriamente poco participativa e incluso hostil hacia el ecosistema de Smash. Nunca le gustó a Nintendo el competitivo de Smash Ultimate. Siempre quiso que fuese un juego casual. Smash es un juego de pelea, pero nació como un juego casual y está orientada a eso. Solo que pues la comunidad le gusta el Smash y quiere hacer torneos, ¿no? Así que claramente está un punto y aparte para Nintendo. Nunca lo apoyó, de hecho le meten trabas. Porque no le gusta, ¿no? No le gusta ese ambiente tóxico que generan los torneos de los juegos de pelea, ¿no? Algo con lo que Nintendo no va. Y bueno, entonces Riot Games dijo, ¿y si nosotros hacemos nuestro juego de peleas estilo Smash? Pero nosotros sí le apoyamos a la gente, hacemos torneos. Esa era la idea. Pero bueno, ha sido cancelado. Vamos a leer un poquito por qué, según le dice esta gente. Y nada, aquí básicamente dicen que pues al cerrar el proyecto empezaron a recontratar gente en otros proyectos que estaban trabajando en ese juego. Pero bueno, X. La cancelación de Pool Party se precipitó en parte por una reevaluación del apetito de los consumidores por un competidor de Smash. Según fuentes familiarizadas con el desarrollo del proyecto, los ejecutivos de Riot Games estaban asustados por lo que percibieron como el fracaso del multiverso. Esto ni había leído. Es algo relacionado al multiverso con lo que leí. Yo leí recién el post súper rápido para, bueno, tener una idea de lo que iba. Y así, por más que leo ahora con ustedes, tengo un poquito más de idea y no tardar tanto en pensar lo que tengo que decir. Que nunca lo hago, pero bueno, el punto es, se asustaron porque Multiversus murió. O sea que Multiversus, aparte de estar técnicamente muerto ya el juego, que voy a subir un vídeo próximamente de eso, que yo soy creador de contenido de Multiversus por si alguien no me conoce, si entra la primera vez, desde que salió en 2021 se filtró el juego. Yo creo contenido de Multiversus hasta el día de hoy. Y también he jugado 3 añitos de Smash Ultimate, que lo tengo por aquí. He jugado Brawlhalla, Brawlhalla, muchísimos juegos de este estilo. Y nada, me gustan los juegos de pelea en general, Dragon Ball Fighters, etcétera, etcétera. Me gustan los juegos de pelea básicamente. Y los de plataformas, así que nada. Bueno, iba a decir eso como intro y se me pasó. Y nada, Multiversus tuvo una beta hace 2 años. Salió muy mal. Y cerraron el juego con la intención de relanzarlo, básicamente en la versión 1.0 que salió en mayo de este año. El juego salió rotísimo y con muy poco contenido básicamente. Y cambiaron su visión. Básicamente el Multiversus de la beta anterior, la otra beta, la intención era que sea muy competitivo, más o menos como lo que tenías pensado este juego, rollo Smash. Warner sí iba a apoyar a los torneos y tal. De hecho estuvo en el Evo ahí, poquito aparte, pero estuvo ahí con un torneo de $100,000, etcétera. Y claramente el juego fracasó. Yo sigo pensando que Multiversus Warner dijo, el juego competitivo no funcionó, vamos a hacerlo full casual y con un Battle Pass que se puede farmar en Glamium. Así nos aseguramos una base de jugadores y luego metemos skins y que la gente se compre las skins. Y así soportamos el juego. Así a lo mejor no es muy viral, muchísimos jugadores, pero sí nos trae dinero, ¿no? Que es lo que quiere Warner, obviamente, o cualquier empresa tal. Pero claro, el cambiar totalmente la visión del juego hizo que el 90% de los jugadores que le gustó el otro multiverso no le gustase este nuevo multiverso, que es muy diferente. Entonces le está yendo horrible a este nuevo multiverso otra vez. Y aquí parece ser que es un rumor, ¿no? Pero que esto le afectó a este juego. Hizo que se cancelara. Porque el multiverso salió horriblemente mal, otra vez.
Es que sería una pena, ¿por qué? Porque el único juego de estos, o sea, el top es Smash Ultimate, ¿no? Y estamos a la espera o la vista de que salga un nuevo Smash para la nueva Switch. Pero lo Brawlhalla está muy abajo, es el segundo, ¿no? Más jugado, pero es muy diferente, ¿no? Básicamente son reskins nomás. Los personajes tienen 4 habilidades cada personaje. Las armas son todas iguales, es muy genérico básicamente. Entonces, estilo Smash, solo está Smash. Y Multiverso salió mal otra vez. Entonces, si Multiverso le hubiese ido bien o no hubiese afectado a la decisión de Riot Games, hubiese salido este nuevo juego que tiene muchos fans, ¿no? Por ejemplo, por cierto, el 2KKO, yo no creo que salga bien, la verdad. No creo que se muera, creo que se va a quedar estándar. Pero se ve muy feo el juego, la verdad. Se ve muy rarete, muy genérico. Yo creo que también le afectó a ese juego, cambió de decisión. La primera visión de ese juego era que sea 1 vs 1. Al final metieron esto random de que invita a otro jugador y tal y pelea contigo. Lo quisieron hacer rollo de dúos. No creo que funcione bien, pero bueno, eso es otra cosa. Pool Party, originalmente estaba pensado como un juego de lucha hardcore, cambió su tono durante el desarrollo e incluyó elementos de juego de fiesta y mecánica para jugadores casual. Yo creo que también esto afectó a... Bueno, en los desarrolladores tienen información privilegiada, ¿no? Ellos hacen competencia, ellos matan, ¿no? Para saber qué está haciendo los otros proyectos y tal. Y probablemente tuvieron la información de que Multiverso estaba haciendo totalmente PvE, ¿no? Ahora Multiverso lo principal para ellos es el PvE, el competitivo ya no le importa y es totalmente secundario. Incluso al jugar, lo primero es el PvE, ¿no? Las misiones, el modo aventura, ¿no? Que tiene Multiverso, que se llama modo Rift. Para que no conocen Multiverso, nunca lo jugaron. Ahora básicamente el nuevo Multiverso que salió en mayo de este año es full PvE, prácticamente, ¿no? Puede jugar PvP, pero claramente está orientado al PvE y a jugar partidas 2 vs 2 que claramente nunca van a ser competitivas por el concepto principal de ser 2 vs 2. Cuando dos jugadores le pegan a uno, el juego deja de ser competitivo, ¿no? Porque no puedes hacer nada. Estás en medio de dos jugadores, te están haciendo un sándwich y no puedes hacer nada, ¿no? Entonces ahí no hay estrategia, no hay nada. Y es un spam de poderes sin sentido el 2 vs 2, ¿no? Muy feo, muy mala decisión la de Multiverso de siempre hacer orientar el juego al 2 vs 2 cuando claramente el que funcionaba era el 1 vs 1. Pero bueno, no quiero hablar solo de Multiverso de este juego, pero era para que entiendan, ya que tiene algo que ver con ese juego, ¿no? Esta noticia. Y acá están diciendo que los desarrolladores se frustraron porque estaba haciendo un juego hardcore, un juego más rollo Smash, un buen competitivo y tal, y lo orientaron a un modo PvE, modo casual, y eso claramente no era la visión de los primeros desarrolladores o no era en el proyecto en el que le estaba gustando trabajar. Eso también afectó. Y bueno, dice que visión frustró a algunos miembros personal del proyecto. Pool Party no guarda relación con el otro juego de lucha, con el otro juego de lucha 2.5D, el 2KKO, horrible el nombre por cierto, que se llama Project L. Se está trabajando todavía, en 2025 sale el Project L. La industria del videojuegos ha experimentado un oleada de despidos, cierre, Bueno, por coincidencia, el martes organizador principal de la serie torneo Big House Smash Bros. Anunció que el evento considerado por los fanáticos como uno de los eventos anuales más importantes de Smash se suspendería por tiempo definido. Bueno, y aquí hay poquito más que ver. Nada, voy a cambiar la cámara para dar opiniones finales. Tristísimo, gente, ¿por qué? Porque League of Legends, sé que a Riot Games, sé que a mucha gente no le gusta League of Legends y que es un juego tóxico y bla bla. Pero bueno, League of Legends es como la nueva Blizzard, en el sentido de que es juego que saca juegos que es de éxito. El único fracaso que tuvo fue el de cartas, el Legend of Runeterra, que creo que sigue activo, pero bueno, claramente incluso despidieron personal porque no cumplía con los estándares de gente o de recursos, de generar dinero, lo que sea que tenga considerado Riot Games para sus juegos. Y bueno, sacaron un hero shooter híbrido, Valorant. A mí no me gusta nada Valorant, pero bueno, es innegable que le va súper bien, ¿no? Los juegos más vistos en Twitch diariamente, torneos enormes, competitivos, etc. League of Legends está ahí top 1 como MOBAs. Creo que hay un juego de móvil, o no sé cómo se llama, no sé si Arenas Valor o... Hay un juego de móvil que tiene muchos jugadores chinos y cosas así, pero bueno, League of Legends indiscutible que está ahí como el MOBA top 1. A ver... Shooter, tal. ¿Qué otro juego tiene League of Legends? Bueno, el MMO estaba por salir. El MMO también se ve que está sufriendo mucho problema en tema del desarrollo. El MMO de Riot Games, como que quieren hacer demasiadas cosas. Y nada, tener un juego de peleas de League of Legends de estilo de plataformas hubiese sido genial. Porque en los juegos de peleas hay mucha división. Cada juego es un mundo, cada juego tiene su comunidad aparte. Por eso los juegos de peleas siempre son un nicho. Los juegos de peleas son los más nichos que hay en el mundo de los videojuegos. Me atrevo a decir, incluso más que los juegos de cartas.
Pero los juegos de cartas suelen ser nicho, pero claro, la gente que juega juegos de cartas está mucho más acostumbrada a probar varios juegos, a probar Hearthstone, Marvel Snap, etcétera, etcétera, ¿no? La gente de juego de peleas o solo juega Mortal Kombat, o solo juega Street Fighter, o solo juega tal, porque son juegos muy diferentes. Tekken no tiene nada que ver con Street Fighter. Street Fighter no tiene nada que ver con Dragon Ball Fighter, los Battle Tag, que va a ser el nuevo juego de Riot Games, este 2K KO. Y nada, hubiera sido muy beneficioso tener un juego de peleas de League of Legends estilo plataforma, no estilo Smash Ultimate y multiverso, ¿no? Pero bueno, una pena que se haya cancelado. Es un cancelamiento temprano. A lo mejor habrá tenido un año arrasando los dos desarrollos. Bueno, temprano entre comillas. Y nada, a ver qué sucede. Es una pena, quiere decir que esto va para abajo. Solo se va a quedar Smash otra vez. Si no hay juegos como Multiversus o empresas grandes como Riot Games que no se atrevan a meterse al mercado a hacer un juego de peleas de este estilo, quiere decir que no le ven futuro o no están convencidos de meter sus recursos ahí, ¿no? Eso es una pena para que nos gustan este tipo de juegos, ¿no? Porque si a lo mejor si Multiverso no se hubiese muerto otra vez, o está prácticamente muerto, o no hubiese cambiado de decisión esa que tomó lastimosamente de cambiar toda la visión que tenía, hubiese salido bien. Estoy 100% seguro. Hubiese sido mucho mejor el lanzamiento. Y a lo mejor este juego no hubiese sido cancelado y lo hubiéramos visto en 2025-26. Y con juegos más grandes así, o empresas grandes apostando a este tipo de juegos, podría entrar, por ejemplo, Disney, un juego de peleas estilo Disney, ¿no? Con Lilo y Stitch, ahí no sé, Hércules, Mickey Mouse, etcétera, ¿no? Un juego de plataformas con esas IPs tan relevantes, ¿no? Cuando hay más competencias del género, el tipo de juego que nos gustan, es mejor porque las empresas tienen que dar un mejor producto, un mejor servicio para los consumidores, ¿no? Porque si no, sus juegos pierden jugadores, porque hay otro mercado al que sí podríamos brincarnos. Pero claro, como ahora solo tenemos Smash, estamos esperando a Smash, que salga Smash 6. Si Multiverso no le va mal, muere y ya no hay otro juego donde vamos a ir lo que nos gusta el tipo de juego, porque no hay. Entonces, una pena. Nada, quería dar mi opinión un poquito de este tema. No puedo creer que Multiverso haya afectado, hay un rumor, ¿no? Pero muy fuerte de que haya afectado la decisión de los Riot Games. Es una pena, supongo que realmente tuvieron miedo a algo. ¿Por qué? Porque es Warner, y si Warner no pudo hacer funcionar un juego de este estilo, pues ellos pensaron que también no lo iban a poder hacer. Una pena. Y nada, supongo que van a estar viendo noticias de este estilo estos días. Y bueno, yo voy a seguir con Multiverso tal Season 2, ahí por si quieren jugar el juego. A ver qué pasa con el juego. En una semana voy a subir mi opinión de si el juego realmente va a morir para siempre, ¿no? O tiene una oportunidad. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver este. Suscríbanse, denle like, déjenme un comentario. Y díganme si les hubiera gustado este juego, ¿no? Chao, chao, saludos.